Bienvenidos a Terapia Liberal, 1 de febrero de 2020. ¿Qué hacen con todos los calzoncillos que se roban? Acumularlos es solo la fase 1. Fase 1, reunir calzoncillos. ¿Cuál es la fase 2? ¡Ey! ¿Cuál es la fase 2? Fase 1, reunir calzoncillos. Sí. ¿Pero cuál es la fase 2? La fase 3 es ganancia, ¿comprendes? No comprendo. ¿Lo ves? Fase 1, reunir calzoncillos. Fase 2, fase 3, ganancias. ¡Ya entiendo! Mentira, culo gordo. ¿Ustedes saben algo de corporaciones? ¡Claro que sí! Somos genios empresariales. Bueno, otra semana acá en esta tierra que llamamos Argentina, este delirio colectivo en donde estamos viviendo, repletos de genios como los duendes de South Park, que tienen un plan infalible para conquistar el mundo, ¿no? Podemos cambiar las palabras y hablar de gasto para asegurar el bienestar para todos, pero como que nada cambia, veamos las siguientes declaraciones de Kicillof. Se arregló. Pagar 9.700 millones de dólares, que era el total de la deuda consolidada hasta mayo, ¿no? Eso pagarlo en 5 años con opción a 2 años más, con una tasa que es del 3%. Y quiero hacer una aclaración adicional porque esto también es algo que le importa a todos los argentinos. En los contratos anteriores la tasa que estaba implicada era 7%. Entonces la deuda crecía al 7% cada año. No vamos a repudiar esa deuda anterior que tomaron otros gobiernos, pero que firmó el Estado argentino y el Congreso argentino, como en este caso, al ponerlo en el presupuesto. No la vamos a repudiar, la vamos a pagar, pero la vamos a pagar en condiciones tales que no dejen de rodillas a la República Argentina. Parece una declaración de ayer, pero no, se trata de una declaración de mayo de 2014, donde el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, explicaba cómo estaba transitando la renegociación de la deuda con el Club de París, una negociación que, como todos sabemos hoy, fue nefasta, donde se pagó mucho más de lo que se debía originalmente. Una negociación que no implicó ninguna quita, solo una rebaja del interés final a partir de la renegociación. Pero bueno, como acá en Argentina pasan los tiempos, cambian las fechas, cambian los actores, se invierten los roles, pero el punto central, la idea de fondo siempre es la misma. Necesitamos endeudarnos para poder gastar y luego necesitamos no pagar las deudas para poder crecer. Fase 1, reunir calzoncillos. Sí. ¿Pero cuál es la fase 2? La fase 3 es ganancia, ¿comprendes? No comprendo. ¿Lo ves? Favorable porque da lugar a la posibilidad de que se potencien las inversiones productivas, las inversiones en infraestructura, las inversiones energéticas, para el caso de Vaca Muerta, que se mencionó, lo mencionamos nosotros y lo hablamos con ellos. Es decir, para todo esto puede tener una importancia grande. No voy a aventurar hoy un número, pero lo califico de una importancia realmente mayor. Nuevamente esta lógica keynesiana dentro de la teoría, de que necesitamos, lógicamente, para crecer, fomentar las inversiones. Entonces para eso hay que llegar a un acuerdo con el pago de la deuda, un acuerdo que primeramente no es cumplido, o sea, la deuda es defaulteada. Entonces entramos en un círculo vicioso que no se entiende nunca, un estilo de bipolaridad o disonancia cognitiva entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y de vuelta hoy, en el 2020, volvemos a esta misma lógica de no voy a cumplir mis compromisos porque necesito crecer para cumplirlos. Y de vuelta, ¿cuál es el crecimiento? ¿Cómo lo vas a sustentar si seguís gastando
desequilibradamente. Ahora esta semana, por ejemplo, se dio de baja el pacto fiscal, lo que habilita a las provincias a aumentar discrecionalmente los impuestos. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la idea si el gasto nunca se va a frenar? Vamos a encarar el problema de la deuda externa. No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto. Para poder pagar hay que crecer primero. Y el punto central: no se puede pagar la deuda si el país no crece. Bueno, ¿y cómo crece un país? De vuelta volvemos sobre la misma cuestión. Recordemos, para tener en perspectiva, que la Argentina está estancada desde el año 2011. Su PBI no avanza desde el año 2011. Entonces es lógico preguntarse cuáles son las maneras para que se produzca ese crecimiento económico. Entonces, una y otra vez se escucha lo mismo. Hay que impulsar el gasto público para fomentar el consumo y así se dé este estilo de rueda virtuosa a la que se refieren tantos economistas y tantos políticos. La realidad es que para impulsar ese gasto público, nuevamente lo voy a repetir y no me voy a cansar porque es el punto central que la gente tiene que entender, el gasto público se divide en tres segmentos: la recaudación tributaria, la emisión monetaria y el endeudamiento. La recaudación tributaria implica un aumento, un impuestazo, un aumento de los impuestos, por ende la población tiene menos capital disponible porque ese capital que tiene que destinar al aumento de la carga tributaria es menos capital que tiene en su bolsillo para consumir, para gastar o para invertir. Por el otro lado, la emisión monetaria implica una pérdida del poder adquisitivo del dinero, por ende el dinero vale menos, se pueden adquirir menos bienes y se puede entrar en una espiral como el que vivimos ya desde el año 2002, una espiral inflacionaria que hace que se desbalancee todo el sistema económico. Después, por último punto, el endeudamiento implica lo mismo, implica financiarse con ahorros de un tercero, el que está invirtiendo en estos bonos públicos, y implica lógicamente mayores tasas de interés, mayor dificultad para acceder al crédito y a la larga una deuda que hay que pagar. Está bien lo que están señalando varios economistas en la televisión esta última semana, que no es tanto el problema el aspecto del ratio del deuda sobre PBI, ya que Argentina en realidad está cerca de los niveles de todos los países emergentes respecto de su ratio de PBI sobre deuda sobre PBI, alcanzando casi un 100% de su PBI. La mayoría de los países desarrollados tienen deudas superiores al 100% de su PBI, pero eso no implica un problema, porque son todos países donde existe la inversión, donde existe el sector privado, donde hay un sector privado en crecimiento, donde hay innovación, nuevos negocios, dinámica y crecimiento económico. Acá Argentina es un país que se dedica continuamente a impedir el crecimiento económico. Después nos encontramos con los políticos hablando en un estilo de canto al buenismo, hablando de la solidaridad o hablando de los pobres y las emergencias, etcétera, etcétera, cuando la realidad es que desde la política, desde la planificación, se encargan una y otra vez de destruir el capital económico y humano de la población. Por ejemplo, un tema de que en esta semana se dejó de hablar, que es el tema de la economía de conocimiento. Les cito el caso de Irlanda, ¿no? Irlanda es un país que ha tenido un crecimiento fenomenal luego de haber tenido una crisis muy fuerte luego de la situación del 2008, de la crisis subprime, y ha tenido un cambio rotundo en su forma de entender la economía y ha apostado muchísimo a la liberalización, ¿no?
Entonces se ha constituido en el país, el único quizás, que realmente tiene crecimiento en Europa, porque el resto de los países está prácticamente estancado o en decaimiento. Irlanda se ha convertido en uno de los países más pujantes de Europa junto a Estonia, y digamos que cerca del 70% de su PBI actualmente se constituye en exportación de servicios, o sea, en economía de conocimiento. Acá en la Argentina se castiga, se dice por un lado que se busca generar ingreso de divisas, pero por el otro lado se castiga a todos los que la generan. Entonces, de vuelta con el caso de Irlanda, un país que se está acomodando como es el mundo hoy, y por eso acomoda sus regulaciones y sus normas para fomentar esta práctica económica moderna. No como Argentina, de vuelta insisto, que tenemos regulaciones y legislaciones laborales de hace 50 años, o un sistema jubilatorio que se remonta ideológicamente y la forma que está estructurado a 1910. Pero el punto principal es que en este intento de planificar, como dicen los duendes de South Park, esta idea de que somos especialistas y sabemos perfectamente cómo generar riqueza y cómo administrarla, en esta idea, esta arrogancia del planificador estatal, vemos el fracaso continuo de todas las medidas. Entonces, una y otra vez se repiten las mismas declaraciones. En 2014, diciendo que nosotros imponemos las condiciones, cuando todo el mundo sabe que el acreedor es el que pone las condiciones. O sea, tomando un papel de víctima y no reconociendo la responsabilidad de uno respecto al gasto público, respecto a la elevada presión tributaria, respecto al desastroso sistema legislativo que tenemos, y en definitiva todo esto traducido, ni hablar de la política monetaria, ¿no?, inflacionaria, pero todo esto traducido en un desastre en un país que está en una crónica decadencia. Yo esta semana subí a las redes sociales una foto, ¿no?, un gráfico, un chart de la evolución del PBI de Argentina contra el de Australia, el de Estados Unidos e Italia, y es tremendo verlo en un gráfico, porque ahí se acaba la opinión, se acaba la emoción y se va la realidad, los hechos. Y los hechos muestran una decadencia rotunda de este país, que ha elegido durante los últimos 100 años, ha elegido combatir el capital. Y se ha convertido en una nación que pretende tener el bienestar y el estilo de vida de un país capitalista, con las normas y el funcionamiento de un país socialista. Entonces, de vuelta, tenemos ahí una bipolaridad, una desconexión de la realidad. Y hablando de victimismo y hablando de no hacerse cargo de la realidad, escuchen la declaración del expresidente Macri. Veía que no podía a ningún lado achicar ese gasto, porque mismo dentro de Cambiemos hay problemas, ¿no? O sea, mismo acá, no sé si abrido o no, dirán en contra de cuando quisimos corregir la asignación familiar de la Patagónica, que sea lo mismo de la Patagónica que de la Matanza, y no sobreviví al radicalismo, que venimos un proyecto en el Congreso para, por ley, decir que no se podía tocar eso. A mí me parecía que era lógico, un chico de la Matanza que era lo mismo un chico de la sur de La Pampa, pero no. Entonces digo, yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, que no te dan más plata, no vamos a ir a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima se puede tomar la deuda eternamente, hay que corregir esto. Y después cuando vino, me pasé 1 año y medio, fue una pesadilla. No lo regalan, para atrás. Y aparte siempre tenía que decirles calma, esto va sin saber si iba a parar, no lo ponía ahí. Si Trump se enojaba de vuelta a los chinos, los turcos, las cosas que fueron pasando. Pero la verdad
que los últimos 30 días, a pesar de estar destruidos física y anímicamente después de año y medio, fueron una experiencia increíble, porque fue como un momento en que ya me llevaba la energía de todos ustedes, me llevaba. Y era impresionante lo que sentíamos, lo que vibrábamos. Y eso es lo que nos dejó con esta sensación amarga de no haber podido continuar, pero convencidos de que no nos van a tener puestos, que esta vez no nos van a tener puestos como el 2001. Bueno, y ustedes lo escucharon, seguramente ya en la semana lo habrán escuchado, este disparate de una persona que realmente es difícil calificarlo amablemente. O sea, decir sinvergüenza es poco, porque si jurás y tomás juramento y para ejercer un cargo tan importante, ¿no?, como de ser el presidente de la nación, implica ciertos derechos, pero implica sobre todo muchas obligaciones, y sos el principal responsable político de todas las decisiones administrativas. Entonces, la verdad que es muy miserable echarle la culpa a los asesores, echarle la culpa a este, al otro, por tus propios errores. Y si la veías venir, peor, porque la verdad que te mostrás como un inútil, ¿no? Encima terminar así patéticamente con esta cosa de autoayuda, de la energía de ustedes me ayudó a continuar y bla bla bla. Por tu ineptitud sufrieron 44 millones de personas, ¿entendés? No, la realidad es que el nivel de irresponsabilidad manifiesta, el nivel de caradurismo, de desfachatez de los políticos argentinos es increíble. El país se está prendiendo fuego, se está cayendo a pedazos, y tenés al gobernador amenazando a los acreedores, gente que puso plata para que se siga sosteniendo la fiesta que vivieron ellos. Por el otro lado, el presidente de la nación, que está prácticamente desaparecido, preocupado por las cuentas falsas que tiene su pareja en Twitter. O sea, hay cosas mucho más importantes que tratar, ¿no? Digamos que es un país que está funcionando sin presupuesto, un país donde no se sabe, y claro, como el resto del mundo son medianamente serios afuera, justamente están reclamando esto que estoy diciendo. No se sabe cuál es la política fiscal, no se sabe cuál es la política monetaria, no se sabe nada. Por ahora la única idea es, bueno, como ya el endeudamiento es muy difícil de conseguir, tomar deuda de afuera, y hagamos deuda interna, mientras tanto sacudamos a impuestos a la gente, y vayamos, como dicen ellos, prudentemente con la emisión monetaria, pero con la realidad, que ya lo hemos tocado en otro episodio, que las cifras de la emisión monetaria no se están informando como debería, se cambió la metodología de información. Y por el otro lado, a mí, al menos este cambio este proyecto de cambio de los billetes me genera una sospecha bárbara de cuál va a ser realmente el monto de emisión que va a quedar. O sea, me parece muy conveniente que, digamos, que a nadie en su sano juicio se le ocurre gastar la cantidad de dinero que van a gastar, creo que 6.000 millones de pesos en cambiar los billetes porque no te gusta el dibujito, ¿no? Me parece que la intención evidentemente es otra, claramente. La intención para mí va a ser mentir con las cifras del circulante que hay Pero volviendo al punto, nos seguimos autoengañando, haciendo de cuenta que está todo bien, haciendo de cuenta de que la cuenta, valga la redundancia, la va a pagar Dios, que está bien que 4 millones de personas se agreguen al sistema jubilatorio y después que no va a pasar nada, que los hechos no tienen consecuencias, ¿no?
como dice Macri en el audio, o sea, yo pasaba por ahí y bueno, pasaron cosas, ¿no? Como decía. La realidad es esa, que todos los hechos tienen consecuencias, y mientras sigamos despilfarrando y reventando recursos, más pobres vamos a ser. Acá nadie lo quiere entender, porque de vuelta nadie quiere perder la carrera en dejar de ser el más bueno de todos, ¿no? Entonces, como bien explica Alberto Venegas Lynch, los incentivos de los políticos no son necesariamente los incentivos de la población. El incentivo del político es regalar la mayor cantidad de cosas con la plata de otro, regalar la mayor cantidad de cosas para conseguir la mayor cantidad de votos, mientras que el objetivo nuestro es progresar, prosperar y vivir una vida feliz, plena, con nuestra propiedad privada, en libertad. Y bueno, o al menos ese debería ser el objetivo de la gente moral y la gente racional. Pero claro, estos incentivos, estos objetivos entran en conflicto, porque el político, para hacer lo que se propone hacer, necesita quitarle dinero a alguien para dárselo a otro. Entonces siempre va a haber un grupo que se va a ver perjudicado. Pongamos de ejemplo el tema este que se está hablando de los créditos UBA, ¿no? Vos tenés 3 tipos de personas básicamente, ¿no? Persona número 1, el que es tan demente como para sacar un crédito ajustado por inflación en la República Argentina. El segundo grupo de personas, las personas racionales, que dicen, no, esto va a ser impagable. Y la opción 3 es la persona que decía, sácalo igual, total el Estado, en esta carrera del buenismo del político, algo va a hacer con estos créditos, los va a subsidiar, los va a congelar, lo que sea. Bueno, ¿cómo terminamos? Terminamos en que hay 500.000 créditos UBA, entonces hay 43 millones y medio de personas que no sacaron un crédito UBA, ¿no? Y ahora esas 43 y medio millones de personas tienen que pagar la demencia de este grupo de personas que sacó el crédito. Un crédito que nadie los obligó, que sabían las condiciones, pero bueno, que se haga cargo de otro. De vuelta a lo mismo, no hacerse cargo de las decisiones propias y que las pague, claro, porque al político le conviene quedar bien con esta gente, que las paguen todos, total. Bueno, al final no los terminaron salvando, terminaron una solución intermedia que ya se va a ver en unos meses, en unos años vamos a hablar del rescate de los créditos UBA. Mientras tanto, la gente con el crédito está viviendo en una casa que se valúa en dólares y, quieras o no, corre la inflación porque es en dólares el precio de venta. La moneda en la que se va a vender es en dólares. O sea, se capitalizaron, ¿no? Y lo terminó pagando todo el mundo. Entonces el que no tomó el crédito UBA, el que está alquilando y no adquiere una vivienda, se termina sintiendo un imbécil por no haber entrado irresponsablemente a estos créditos. Y así es como se va perdiendo los incentivos, cómo se va desmoralizando la sociedad, cómo se van perdiendo los valores que en realidad hay que difundir para que valga la pena vivir en sociedad, ¿no? El trabajo, el esfuerzo, la dedicación, el mérito, que es algo que quieren, lo han dicho textualmente, que quieren eliminar la idea de mérito en la sociedad. Supongo que por eso han nombrado director del Banco Nación a un chef, ¿no? Porque, claro, ¿cuál es la idea, ¿no? No hace falta que sepa de finanzas o de economía un director de un banco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Volviendo al tema este de la deuda, volviendo por ejemplo a Martín Guzmán, ¿no? El discípulo de Stiglitz,
Stiglitz, una persona que habla frecuentemente en contra de la globalización y es muy crítico del capitalismo, o sea, en definitiva critica la responsabilidad individual, la libre competencia y critica la propiedad privada, ¿no? O sea, todo a favor de un sistema colectivista de planificación estatal. Bueno, resulta que Martín Guzmán se llevó a Nueva York a pasar papelones, porque realmente, por más que los medios lo quieran pintar de una manera u otra, es a pasar papelones, ¿no? Si vas a tener una reunión con los acreedores y los acreedores terminan diciéndote, bueno, presentame algún proyecto, digamos que es un papelón, ¿no? Entonces, bueno, para hacer su viajecito a Nueva York, el ministro Guzmán conformó un comité de especialistas para asesoramiento en sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Esta unidad de relaciones técnicas con el FMI llevará a cabo las tareas relativas a la formulación y ejecución de la estrategia de relaciones con este organismo, y es presidida por el doctor en economía Emiliano Lippmann. Ahora, la sorpresa es que este señor Emiliano Lippmann, hasta el momento de su nombramiento, ofrecía clases de economía por internet. Entonces, su publicación decía: ofrezco todo tipo de apoyo en cuestiones vinculadas al aprendizaje en economía, no dudes en consultarme, ¿no? Y terminaba su ofrecimiento diciendo: me desplazo a domicilio, ¿no? Así que de esta suerte de globo de la teoría económica a asesorar directamente al ministro de Economía de cómo se tiene que comportar y relacionar con la gente del FMI. Entonces, cuando uno lee esta noticia, o cuando esta semana también se supo los patrimonios, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos, ¿no? Cuando uno se entera que la vicepresidente de la nación declara un patrimonio de algo así como $60.000, ¿no? Cuando es público y notorio que supera su patrimonio por muchísimo esa cantidad, alcanzando quizás no exagero, tendrá varias decenas de millones de dólares, ¿no? Sin ir más lejos, a la hija le habían encontrado 5 millones en una caja de seguridad. Pero volviendo, si una persona como esta declara que tiene un patrimonio de $60.000, realmente suena una cargada, ¿no? O tenemos el caso de este funcionario Esbarra, que tomó notoriedad. Él era secretario de coordinación del Ministerio de Producción, si no me equivoco, y resulta que en su escritorio encontraron un mes y medio después de que había dejado su cargo, repito, un mes y medio después, encontraron en su escritorio, en un cajón que tenía con llave, un sobre con $10.000, ¿no? Entonces rápidamente lo acusaron y empezó una causa, una denuncia, etcétera, por ese dinero perdido, digamos. Ahora, este hecho dudoso, por ahora, trajo a la palestra a este funcionario Esbarra, que resulta que aumentó su patrimonio. A ver, esperen que ya les digo. En 3 años de ser funcionario público, declaró un patrimonio de $1 millón cuando ingresó al gobierno en el año 2015, y se fue del gobierno con un patrimonio de 30 billones de pesos, un Mini Cooper y, como trascendió en las últimas horas, algunos terrenos sin declarar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que en la Argentina los únicos que progresan son los que están vinculados al sector público, sea de un lado u otro del mostrador? Pero el común denominador es ese: es gente que está viviendo
o aprovechando, usufructuando el dinero público. Por ejemplo, cuando hablamos en términos de la deuda, ¿no? de la situación tan delicada macroeconómica del país y el endeudamiento, parece mala palabra prohibida, el achicamiento del Estado. De vuelta, como que partimos de una idea en la que en el Estado no se dilapidan recursos, como partimos de una idea de que no hay planes sociales mal entregados, o que no hay empleados públicos que sean ñoquis, o que no hay cargos inventados, etcétera, etcétera. Recuerdo el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda en la década del 80 realizó una gigantesca auditoría al Estado, que se la encargaron a una empresa privada europea, no recuerdo de qué país, pero esta empresa europea realizó una auditoría gigantesca para reducir el déficit fiscal, ¿no? Nueva Zelanda en la década del 80 era un país similar a lo que es Argentina hoy, quizás. Piquetes, reclamos, paros, endeudamiento, políticos repudiados. Bueno, acá no pasa porque todavía la mayoría de la población piensa que el político lo va a salvar. Pero tras esa auditoría, Nueva Zelanda ajustó sus cuentas, ajustó su gasto y cambió de mentalidad. Porque eso en definitiva es lo que necesita la Argentina. Un cambio enorme en su forma de pensar, en su forma de ver el día a día y, digamos, volver a una racionalidad. No guiarse tanto por los sentimientos, sino por los hechos y la realidad. Y no está mal decir las cosas como son. Al contrario, uno valora muchísimo más a la persona que le dice las cosas como son que a la persona que le está mintiendo continuamente. Bueno, los dejo con una frase del genial Alberto Venegas Lynch, quizás el más importante de los liberales argentinos. Y nos vemos la próxima semana, donde me quedé con las ganas de hablar de la moralidad del capitalismo contra la supuesta moralidad del socialismo. Así que nos vemos la semana que viene. Pero aquí nos encontramos con otro problema, que también fue señalado por Hayek, y es que la posición liberal es contraintuitiva. Esto quiere decir que lo primero que nos imaginamos está mal. Tenemos que echar un paso atrás, meditar, reflexionar, digerir, y eso cuesta esfuerzo, porque la gente en general cuando ve que pasa una bicicleta y pasa otro tipo con un Mercedes-Benz, dice, pero ¿por qué no somos justos? Vendemos el Mercedes-Benz, dividimos para que los dos tengan lo mismo, y no se dan cuenta de la catástrofe que implica una mala asignación de recursos precisamente para los que más necesitan, puesto que sus salarios e ingresos en términos reales van a bajar. Ahora, viene otra cuestión, Ignacio. Mientras trabajamos en el terreno educativo,